Makers, ¿cómo estamos? Hoy con una plática más, con una persona o un personaje muy interesante que tiene varias cosas que nos va a platicar. Primero es un venezolano radicado en la ciudad de Monterrey, pero lo interesante de su historia, que es una historia de éxito como muchas que les hemos platicado, o como varias que les hemos platicado, que arrancan trabajando en la iniciativa privada y de ahí toman aprendizaje y hacen emprendimiento para lo cual las dos cosas ha sido muy exitoso nuestro invitado, es que él leyó o intuyó la situación de Venezuela mucho antes de que pasara y salió del país antes de que todo esto sucediera. Entonces es muy interesante ver la opinión desde ese punto de vista. Y bueno, hoy tenemos con ustedes a Rafael Arria. Rafael, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y gracias por permitirme compartir este espacio. Sí, es una historia interesante sin duda, multitareas o multidirector en multiempresas que no tienen nada que ver una con la otra en los giros, y como empresario también has tenido o tienes negocios que no tienen que ver nada, o sea, no tienen nada que ver un giro con otro. Nos platica su historia, cómo arranca todo antes de que salieras de Venezuela. ¿Qué hacías en Venezuela? Bueno, en realidad nací en una ciudad que se llama Mérida, estado Mérida, en Venezuela. Tengo 55 años y durante mis años de infancia una de las cosas que más disfrutaba era irme con mi papá al día final de las clases, irme con él a su negocio. ¿De qué tenía negocio tu papá? Era un negocio de atención de reparación de televisores. Okay. Y en ese negocio descubrí muchas cosas importantes en su vida, ¿no? La independencia del empresario, sus tiempos, sus rutinas, cómo, sin saberlo, cómo posicionar una marca, cómo crear un boca a boca, cómo crear una campaña de publicidad sin él invertirle. Yo no sabía cómo atender a los clientes, cómo ganárselos a través del servicio. Luego parece mentira, pero de los negocios pequeños, supongo que era un taller de electrónica pequeñito, doméstica. Sí. Es impresionante cómo también de los negocios pequeños se aprende, no solo de las grandes corporaciones. Sí. Había algunos cuestionamientos que me hacía en ese momento, como ¿por qué estás tú solo? ¿Por qué no metes a otras personas? Entendía que era una persona sumamente responsable y no le gustaba que alguien le fallara. Y yo decía, si tú pudieras copiar lo que tú haces y clonarlo en 10 personas, pues imagínate el cambio en el tamaño del negocio, ¿no? Y entonces fui creciendo con esa idea. Otra cosa importante es que en el proceso aprendí, y creo que ha sido como un motor mío, el establecimiento de metas en la vida. Uh-huh. Esa experiencia de estar con él todas las vacaciones, y me esmeraba porque se paraba muy temprano a las 6 y yo quería irme con él corriendo y regresar y volver a mediodía. Y vi cosas como, por ejemplo, durante casi 18 años, mi papá tuvo procesos de responsabilidad social que ahora son como que muy de marketing, pero el hecho de, por ejemplo, tenía un señor enfrente que tuvo un problema en una pierna, y mi papá lo llevaba en la mañana, lo llevaba a mediodía, lo regresaba, lo volvía a llevar, por 18 años haciendo eso, sin ser familiar de él. Yo decía, wow, esto es increíble, ¿no? Entonces, como que te sensibiliza muchas de esas cosas. Pero sobre todo lo que me inspiraba es que el tema de las metas, al tú escribirlas y uh-huh. establecerlas, generas un motor de vida. Entonces empecé a los 13 años a escribir algo que yo llamaba las 101 Goals, por ponerle un número, y empecé a escribir metas sin parar. Uh-huh. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 13 años. A partir de ese momento hasta la fecha escribo metas todos los años y tengo rituales para escribirlas. Y eso me ha llevado a cambiar mi vida, a enfocarla, a no tratar de tomar decisiones correctas. Y otras cosas que observé en ellos fue los valores espirituales, los valores como persona, que esos principios me han llevado siempre a conducir los negocios. Y eso ha sido algo que me ha logrado satisfacer, tener con mucha felicidad lo que hago, ¿no? Platícame algo. Cuando tú ibas al negocio de tu papá, ¿qué te interesaba más? ¿El negocio como negocio y tener tú un negocio, el que fuera, por el hecho de hacer dinero, o te interesaba más la mejora operativa del negocio de tu papá? ¿En qué pensabas más? ¿En el dinero o en todo lo que podías hacer para mejorar la operación? Las dos cosas. Yo creo que no se pueden separar. Yo creo que una de las cosas era su satisfacción personal. Uh-huh. Como, por ejemplo, yo recuerdo una vez veníamos, en aquella época no habían FMs ni tampoco YouTube, y veníamos escuchando la radio a mediodía,
y a mi papá le decían el kilobatico. Lo decían kilobatico porque era como un sinónimo de wow en su industria, como la figura insigne, ¿no? Y entonces el de la radio estaba solo celebrándole que le había ayudado a arreglar algunos equipos a ellos y por lo tanto lo había hecho de una manera sin cobrarles y hacerlo de esa manera y que tenía una calidad como persona. Entonces yo decía, güey, a mí también me gustaría tener un protagonismo en alguna industria, en algo que me permita tener esa visión que tiene en la ciudad. Lo dan a conocer en toda la ciudad, todo el mundo oía esa radio y decía, wow. Eso es, no te gusta el dinero solo por el dinero, sino también la forma. La forma. La forma que esté. Estamos hablando de los tiempos en que Venezuela estaba muy bien económicamente, sí, había prosperidad. 74 al 89 fue un paraíso mi país, o sea... Sí, pues la historia de Venezuela marca que el intercambio que tenía con Miami era impresionante, en materia económica. Sí, era un país muy interno próspero. bruto, realmente no hacía falta salir del país. Sí. Bueno, ¿y después qué sigue? En el año 85 ingresé a la Marina porque fue dentro de las metas que puse como niño, era una de las que tenía. Yo tenía la meta de conocer 100 países, ahorita llevo 78 y muchos de ellos los conocí en los barcos. Okay. Estuve navegando por mucho tiempo y en los barcos, durante la carrera pues es una formación muy dura, la formación militar. ¿Por qué te interesó lo militar cuando traías ganas? O sea, ¿traías ganas de ser comerciante, de poner negocio por lo que veías con tu papá? ¿Alguien de tu familia estaba en la milicia? No, creo que en ese momento era algo que no como está ahora, que es denigrante ver como es un negocio, sino que en ese momento era una profesión que ofrecía un emprendimiento dentro de una empresa y yo lo veía más como una formación personal en cuanto a valores, en cuanto a disciplina. Me alineaba totalmente a esa posibilidad y sobre todo a la posibilidad de yo salir de aquel pueblo que era Mérida, que no me ofrecía nada, ni siquiera tiene costa, y ofrecerme la posibilidad de ir a conquistar el mundo. Ese era mi emprendimiento, ir a conquistar el mundo, conocer. Yo veía cada país como hacer una maestría, porque iba a aprender de su cultura, de su comida, de sus negocios. Entonces eso era un poco mi expectativa, ¿no? Y estuve 9 años en la Marina, estuve como oficial. Me tocó por un momento dar la vuelta al mundo. Me fui en un barco desde Venezuela, en un proyecto de petróleos de Venezuela, irme de Venezuela hasta Japón, 65 días, porque el barco por su manga no pasaba por el canal de Panamá. Y en ese viaje, que fue muy interesante, pues estuve en Japón mucho tiempo, fui a conocer Asia y reflexioné mucho sobre cosas que ya había pasado en mi proceso formativo como cadete. En el año 87 estuve en el puerto de Rotterdam. Estando ahí, llegó el barco, habíamos tardado 3 días cargando el barco en Puerto Cabello, en Venezuela, salimos, llegamos a Rotterdam y me dijeron, yo quería llamar a mi casa, no había WhatsApp, no había nada de eso, me bajé al puerto y dije, voy a ir a conocer rapidísimo y regreso. Ten cuidado porque el barco se va muy rápido. Hay 3 personas en el muelle, no puedo creerlo. Y regresé como a las 6 horas y en 8 horas salió el barco, descargado completamente. Y dije, esto es una maravilla. ¿Quiénes son los dueños de todos estos barcos? Y ahí me despertó la idea de la logística. Dije, o sea, todo lo que tenga que ver con movimiento de mercancía, creo que es... Un interés por todo lo que veías. ¿Qué hace un barco en tiempos de no guerra? Un barco venezolano, ¿qué hacía por el mundo? Depende en qué barcos. Yo estuve en todo tipo de buques. Y como militar estuviste en todo tipo de buques. Estuve en todo tipo de buques. ¿Con qué tipo de tareas? Por ejemplo, a bordo las tareas son de navegación, de descarga y carga de buques. Ya si llegas a puerto tienes otras funciones, pero principalmente yo en los barcos que estuve fui con un proyecto en Venezuela había un producto, y el petróleo, pues todos conocemos lo que es Venezuela en petróleo, y Venezuela trae un producto que era de bajo costo y del petróleo que más abunda en el país, que es el petróleo pesado, con agua del río Orinoco se convertía en un emulsificante que se llevaba a las fábricas a China para bajo costo. Entonces se tenían alrededor de 7 barcos que se iban a tener que remodelar para que los fletes fueran suficientemente atractivos. Y a mí me tocó ir en un barco que se llama Lagobén Morichal, que es un tanquero de unos 220 metros de eslora, y transformarlo en un barco de 270, 80 metros de eslora para hacerlo más atractivo en aguas del Golfo.
Pérsico y poder llevar suficiente producto a China y traerlo. Era un negocio que tenía el gobierno. El gobierno, sí. El Entonces gobierno. yo trabajaba para que ese barco pudiera tener la posibilidad de llegar allá, de poderse transformar, de hacer todos los trabajos. Los japoneses son sumamente planeados. Cada barco que llegaba, poderlo cortar, seccionar, traer una pieza nueva, cambiar propelas, hacer esfuerzos, llevarlo a prueba de mar y que el barco quedara óptimo para... Y con eso, pues, poder cambiar un negocio, ampliar las posibilidades de petróleos de Venezuela. ¿Por qué sales de la milicia? ¿Por qué sales de ser marino? Cuando estuve en Japón, seguía escribiendo metas y una de las cosas interesantes es que cuando estuve en el mundo de los barcos, yo me sentía demasiado distinto a toda la gente que está en un barco. Los barcos es un sitio muy difícil, hay mucha depresión porque la gente está lejos, 65 días sin ver tu familia, en Navidad, en diciembre. Yo me dediqué a estudiar. Yo me llevé más de 40 libros y me la pasaba estudiando. Y es el poder estudiar a bordo me destapó pues, otra visión. Y cuando llegas a Japón, y era muy curioso, oye, quiero conocer a este ingeniero, quiero salir con él, quiero ver cómo comen. Yo me fui a una casa de una familia japonesa y le dije que si me podían pues, mentorear. Y él me preguntó eso, oye, ¿qué quieres hacer en tu vida? Y yo le dije, no, pues yo no quiero ser un empleado toda mi vida. Yo quiero cambiar mi mundo, quiero ser padre de familia, quiero ir a mi casa, caminar al cine con mis hijos el fin de semana, pero en un barco nunca lo voy a poder lograr. Entonces, ¿y por qué te metiste aquí? Pues porque ya logré lo que quería. Yo quería pasar los 3 mares del mundo, los más grandes. Quería dar la vuelta al mundo y ya llegué a Japón. Y siento que terminó mi carrera. Entraste sabiendo que era algo temporal y que solamente iba a ser una aventura. Siento aunque fue una aventura de 10 años, 12 que era años. un aprendizaje de vida tremendo que me iba a llevar a otra visión. Okay. Y esa visión cambió en Japón a yo regresar a Venezuela. Y en lo que llegué, le dije a mi familia, voy a parar un año los barcos, voy a pedir permiso para estar un año fuera, me voy a poner a estudiar, voy a estudiar gerencia de logística, un máster, y voy a buscar trabajo en la vida... normal, en la vida civil. Sí, me fui por la calle preguntando quién me daba trabajo sin pago. Ponía mi currículum marino, y llegaba a sitios y yo quería vender, porque los japoneses me dijeron, oye, si tú quieres ser empresario, si tú quieres emprender, pues tú lo que sabes de proa, de popa, de propela, de navegación astronómica, tú puedes mover todo aquí, pero no, afuera no sabes de finanzas, no sabes de administración, no sabes de ventas. Entonces lo primero que me recomendaron fue aprende a vender y busca el enfoque de especialización donde te quieres meter. ¿Sí? Y así fui trabajando. Fueron 2 áreas que me interesaron mucho, que fue ventas y marketing y logística. Son las 2 áreas que hoy en día son mis áreas más fuertes. Y luego que terminé la maestría, conseguí trabajo en una empresa donde me dieron la oportunidad, fui a visitar clientes, empecé a aprender a vender a través de una metodología. Entonces, ok. ¿Te contrataste con una empresa en Venezuela de logística? Sí, fui a Procter & Gamble, toqué la puerta y me entrevistaban a mucha gente y me dijeron, oye, pues pasa acá, y nos escogieron a 3 personas y empecé a trabajar en esa empresa de vendedor. De tener un uniforme y un horario y una rutina, a poner tu rutina, a tener tu número de citas, a ir por farmacias, supermercados independientes, abriendo puntos de venta, el reto de poder convencer a un cliente, y me encantó todo eso. ¿No habías probado la venta hasta entonces? ¿Desde que la habías visto con tu papá? Cero. Era muy fácil para mí la vida en ese momento porque yo era un oficial y podía dar instrucciones, y después retarme a que ahora la gente civil tenía que obedecer bajo una convicción del brazo izquierdo, para mí se me hizo un reto aprender a vender, y a partir de ahí me convertí en un vendedor. Sales de Venezuela por esos años más o menos y te vienes a Monterrey. En el año 95 termino la maestría en logística, y en el proceso yo no tenía recursos para estudiar una MBA fuera del país. Empiezo a aplicar a universidades. El japonés con el que estuve me dio demasiadas guías. Es más, me ofreció que me quedara en Tokio, pero era demasiado lejos. Me encantaba la ciudad, pero no. Y dije, no, sabes que lo voy a hacer bien. En Venezuela había una fundación, tenía tantos recursos y era
tan brillante toda la formación educativa, que hay una fundación que se llamaba Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Tú podías ir y aplicabas o por créditos educativos o por becas, dependiendo de tus calificaciones, de tus posibilidades, podías ir por una beca. Y apliqué, daban 5 cupos para áreas administrativas, 5 cupos para medicina, 5 cupos. Logro obtener el financiamiento, me voy a la universidad y estudio en el INCAE de Costa Rica y me toca irme un tiempo a Nicaragua. Y cuando llegué a Nicaragua en el 95, desplegué todo lo que, o sea, me convertí en un embajador. Me fui a las embajadas, me empecé a meter hasta en la política del país, porque fue muy sorprendente que al aterrizar a Nicaragua, ver que el país estaba lleno de adoquines, que había puros carros rusos, que había gente mutilada, que había chavos que no oían, sin un ojo, jóvenes. Comenzaste a probar el comunismo. Y dije, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y me tocó la fortuna de conocer gente como doña Violeta Chamorro, como Arnoldo Alemán, que fueron presidentes de derecha de Nicaragua, y muchos de ellos me invitaron a conocer el mundo del socialismo, o videos, cosas que sucedían, cómo actuaba. Y en ese momento termino mi máster en Costa Rica y me doy cuenta que en Venezuela vamos para el mismo camino y digo, no, ¿sabes qué? No. Y afortunadamente conseguí una conexión con una empresa en Estados Unidos que me trajo a México. Me vengo a México a trabajar, una persona, el CEO de la compañía, una persona que respeto muchísimo, quiero muchísimo, vive en Estados Unidos, me invita acá a México, conozco a mi esposa ahí y bueno, pues... ¿Tu esposa es mexicana? Mi esposa es regia. Y bueno, me hice Llegaste, aterrizaste en Monterrey. Entonces, ¿viste que iba a pasar lo que pasó al final en Venezuela? ¿Eso fue parte de lo que te ayudó a salir o te motivó a salirte? Después de 15 años de ver las calles y la ciudad, el estado en que estaba Nicaragua, yo sentí que Venezuela iba a estar en muy corto plazo así, que el socialismo iba a destruir mi país y dije, me voy a tomar un año para ver cómo pasan las elecciones. En el 98 gana Chávez y ese momento decidí que ya no. Y me casé en el 2000 con mi esposa, sin embargo en el 99 tomo un proyecto, me voy a un banco en Costa Rica, todavía tenía esa hambre y esa sed de conocer más países, de trabajar, de tener esa experiencia internacional. O sea, ya habías sido marino, vendedor de una transnacional, ya habías hecho algunas maestrías y luego te vas a dirigir un proyecto en un banco. Sí, y tenía la convicción de que quizás no sé si me faltó alguien que me coachara, dale ya, pero yo tenía la convicción de que esos 10 años, hasta los 30, era preparación personal para emprender lo que seguía. Okay. No quería adelantar el proceso porque no me sentía, todavía salí del MBA y decía, bueno, yo finanzas prácticamente no soy un experto, o sea, como sabía contabilidad gerencial, pero cuando llegué al MBA, honestamente no sabía que era una cuenta T. Y yo, cuando conversé con gente que tenía negocios, me decía, oye, la contabilidad y la estrategia fiscal son fundamentales para que, inclusive casi que mejores que saber vender, porque con eso puedes ganar dinero. Entonces no me sentía seguro, salí del MBA y poco a poco fui aprendiendo otras habilidades del mundo empresarial, ¿no? Tienes demasiada, tu historia está llena de preparación, demasiada conciencia de saber lo que necesitabas preparar en el terreno personal y lo que necesitabas preparar en el terreno profesional. Hoy que eres un empresario consolidado, ¿es necesario todo ese tiempo de preparación? ¿Crees que fue, sin duda fue bueno, obviamente, porque toda experiencia adquirida es buena, es importante y suma, pero es primordial tener tanta preparación? Yo creo que hay muchos paradigmas y prejuicios que pueden haber. Yo siempre recomiendo, si pudiera devolverme ahorita y tener 18 años con la experiencia que tengo, sería fantástico. Claro. Pero si hay alguien que tiene la chispa a los 18, tiene ese gen, que salga adelante y va aprendiendo en el camino. Va a cometer más errores, va a empezar la escalera en cero. Lo que me pasó a mí es que a lo mejor empecé la escalera en el peldaño 5, ¿sí? Pero sufrí golpes durante estos 5 emprendimientos que he tenido que casi pudieron haber sido a los 18 años sin toda la preparación. Por ejemplo... Hubieras aprendido de la experiencia. No, y todavía, digo, continuando con la historia, llegas a Monterrey y vuelves a tener direcciones de empresas y de proyectos que no son tus emprendimientos, que sin duda te ponen también mucha experiencia en el morral. No, totalmente. Yo recuerdo
Estuve en La Sabrosa con la familia Zambrano, pues, increíbles, ellos son los dueños de Metalsa, y recuerdo que recibí el primer día la compañía y abrí una gaveta y saqué un informe del BCG, y la empresa estaba quebrada hace muchos años. Entonces intentar dar la vuelta a eso siempre fue un reto interesante. ¿Lograste darle la vuelta? Buscarle opciones, buscar robotizar la planta, buscar eficientar, ir resolviendo problemáticas que habían en el proceso. Fue muy interesante trabajar con don Guillermo Zambrano en su momento, que en paz descanse. Fue interesantísimo conocer a sus hijos. Increíble realmente, ¿no? Entonces, todo eso pues te va llenando de más conocimientos, de más posibilidades. Estuve en una compañía de capital judío, donde pues el director de planeación tenía otra religión, el de comercial otra. Entonces, convivir con ellos, aprender a ir a sus rituales, etcétera, poder tener gente de todo tipo, fue muy interesante. Eso pues te va llenando de mucha experiencia. Yo creo que se puede emprender dentro de la empresa y fuera. Y a tu pregunta, yo no cambiaría nada de lo que he hecho hasta ahora. Claro. Le recomiendo a los jóvenes que sí se preparen, porque la toma de decisiones va a ser sobre el escalón 10. ¿Sí? El que va sin la preparación le falla más, creo yo. Sí, obviamente sí. Sí, claramente sí. Si no traes tanta... Lo que pasa es que aquí es impresionante todas las diferentes cosas que tú viviste para llenar tu experiencia. Generalmente la historia normal de un emprendimiento es: trabajé en un giro, me especialicé en ese giro, puse un negocio similar a ese giro. Sí. Entonces, bueno, dominas una línea, dominas algo desde el principio. En cambio, tú, desde que no eras director, probaste varias cosas, y luego cuando fuiste director, probaste varios giros. Me ha tocado tener proyectos. Cuando tuve un proyecto Pepone, por ejemplo, que fue mi primer emprendimiento. Era un in-store store dentro de las tiendas de H-E-B. Pasemos a esa parte. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿De qué se trató? En firme, con un acta constitutiva, con socios, levantar capital de cero. Para mí, siempre lo digo abierto a quien me lo pregunte. ¿Por qué Cemex? ¿Por qué en Monterrey? Yo quería una empresa de primer nivel. Cemex era perfecta. Gran flujo, rentabilidad, una escuela, los mejores ejecutivos, todos los que estaban alrededor de mi oficina eran tipos preparados en Harvard, en Stanford, o sea, brillantes, grandes presentaciones, una exigencia del señor Lorenzo Zambrano, de Francisco Garza, los que estaban ahí. Me invita Juan Castro, un super líder, me invita acá, y yo pensé que traía mucha aportación, y cuando llegué a aprender y todo era perfecto. Tú abrías tu computadora, todos los sistemas servían. Wow. Yo venía de una escasez de sistemas tremendo. Entonces llegas no a gestionar herramientas, sino cómo crear cosas nuevas. Y con sinceridad hicimos cosas fantásticas ahí en Cemex. Estoy muy agradecido. Y esas cosas que hice ahí las transferí todas, todo ese profesionalismo, esa perfección, esa excelencia, se la transferí a un negocio chiquito, y empezamos a crecer. Con el señor Howard, con Jesús Velasco, con Fernando Martínez en H-E-B, presentamos nuestra idea, los llevamos a Martinica a ver las plantas cómo funcionaban allá, trajimos el concepto. ¿De qué se trataba? Era un show de alimentos en vivo, es decir, enfrente de los clientes, en su clúster A, tener tiendas de alimentos donde tú podías ir y tomar los productos. Ya ahorita es normal, pero en el año 2000 eso existía en Francia, aquí no existía. Entonces nos traemos a Philippe Le Bon, que era un desarrollador de alimentos en Francia, con restaurantes allá. Jean-Michel Roit, que era mi otro socio, que él es un especialista en establecer plantas de panadería y restaurantes en el mundo. Te coloca una hoy en Tahití, otra en Martinica, otra... ¿Cómo consolidaste socios franceses para un negocio en Monterrey? ¿Los conociste en Martinica? Sí, los conocí en Martinica. ¿Ya tenían ese negocio en Martinica funcionando ellos? Sí. Y un intermediario que fue un socio aquí en venezolano que trajimos acá a Monterrey. Y entonces entre los cuatro nos asociamos, 25% cada quien. Y me miraron, ¿sabes qué? Pues nosotros hacemos todo, pero el capital para arrancar la primera tienda, cada tienda nos costaba $1,5 million, más capital de trabajo de pesos. ¿Cómo lo levantamos? Y literalmente yo vine a México, a Cemex, a hacer relaciones con mis mejores
intenciones, con mis valores. Nunca favorecer a ningún proveedor, nunca saltarme una licitación, nunca hacer nada que fuera dentro de lo... Nunca beneficiarte de la posición. Para nada. Lo único que hice fue, aquí están, el que se lo gane lo voy a tratar de una forma correcta, le voy a dar oportunidad, lo voy a ayudar, lo voy a apoyar para que sea un éxito el proyecto. Antes de tu primer emprendimiento, solo como dato, ¿cuánto tiempo estuviste aquí en Monterrey en la iniciativa privada dirigiendo empresas? Antes de mi primer proyecto estuve del 97 a mitad del 99, que me fui Rápido. a Costa Rica, sí. Okay. Y regresé en el 2001 con mi esposa, ya veníamos con otra visión, queremos tener nuestros hijos acá en Monterrey, queremos hacer raíces acá, no queremos movernos, entonces bueno, vengo con Cemex y... Estando en Cemex, abres este negocio. Sí, yo llegué en el 2001, en el 2002 ya empezamos el proyecto, nos tardamos un año en abrirlo con H&B, me pasé 6 meses en la recepción de H&B con la idea y pasaba la persona y me veía y yo estaba en Cemex y cómo le hago pues para que no falle mi trabajo y puedan darse las cosas porque no había tampoco tantas herramientas como ahora que puedes trabajar en la calle. No, y que con ciertas citas digitales y hasta que hasta por Zoom. La persona que nos atendía, bueno, hagan un video, hacemos el video a los 15 días, aquí está el video. Ok, queremos ir a conocer la operación, móntalos. Y realmente ese fue el éxito, ¿no? Desde montar las personas, desde el día cero, que tuvimos el contacto, aquí están los boletos de avión. Se tardó casi un año en ir la gente hasta allá. Cuando regresaron de allá, de la experiencia que habían vivido, de lo que les dimos como posibilidades para traerlo acá, al día siguiente vamos a abrir la tienda de H&B Country. Y a partir de ahí, córrele. 2003... abrimos nuestra... Qué bueno, porque incluso nomás llevarlos a Martinica no hay conectividad aérea barata desde aquí a Martinica. No, fue muy complejo. O sea, tienes que viajar de aquí a Houston, Miami, agarras un Air France y vas como un lecherito, pam, isla por isla. Por isla. Y quisimos que fuera una experiencia de viaje. Desde que salía alguien que les cargara las maletas, que llegaran allá, que vieran su hotel, su bienvenida, cada tienda, probar todos los productos, que los productos estuvieran de gran calidad, que vieran nuestra planta, cómo funcionaba, que vieran toda la logística, la calidad, la experiencia con los clientes. Una profesionalización completa del proceso, sí. Incluso antes de abrir. Yo le llamaba Cemexar la experiencia, como es Cemex. Cemex es perfecto, a pesar de todas las dificultades, hacerlo igual. Y hemos hecho presentaciones para la dirección de marketing de H&B, para la presidencia, para todo el board, y nosotros íbamos como si íbamos con Lorenzo Zambrano a presentarla, bien todos vestidos con uniformes, hacer que la imagen fuera perfecta, tener una marca bien hecha, la marca afrancesada para que denotara la calidad del gourmet. ¿Del alimento? Sí. ¿Cómo te fue con ese negocio? Nos fue excelente. Excelente, ¿tuvieron utilidades? Tuvimos utilidades, crecimos, uno de los socios se quedó viviendo acá en México, pero para mí eso es un éxito que había podido dar el brinco de Venezuela, que no era tan fácil. Los franceses se fueron con acciones y metimos socios, capitalistas e inversionistas, a los cuales les ofrecimos abrir el negocio. Y llegó un momento en el año 2009, 2008, por ahí, donde se vino la influenza y perdimos un poco de afluencia de los clientes a las tiendas. ¿Cuántas tiendas tenían ya en ese momento? Pues teníamos todas las Cluster A, funcionaban todas las tiendas Cluster A. Todas las tiendas de buen consumo de H&B. Sí. Y era una operación bastante grande, muy demandada, con muchísima operación de gente, de muchísimo personal, muy dinámica, demandante de controles por todos lados, con los estándares de H&B, imagínate, higiene, salubridad. Sí, una empresa gringa que también funciona muy bien. Sí. Intentamos hacer el concepto, nuestro concepto era un concepto de flujo de gente. O sea, si tú tienes gente enfrente del punto de venta, pongas lo que pongas. Yo te podría decir que piedras disfrazadas de mangos y lo vendes. Si no tienes gente, no vendes nada. Si tú tienes un punto de venta, o ahora en las tiendas virtuales, tienes flujo de gente, tráfico, entonces nuestro negocio era de tráfico. Si se genera el tráfico... Sí, ustedes se enamoraban a la vista. Sí. Y un negocio armado de manera muy profesional. Desde la parte operativa contigo y toda esa experiencia, hasta la parte de lo que reenamoraba, que era el sabor de la comida con chefs franceses. Sí, quizás, te voy a ser honesto, yo me quedo solo en la dirección. Ya salieron los 3 socios que arrancaron el negocio por diferentes razones.
y quizás la inmadurez de no tener un negocio propio y saber qué más hacer, cómo expandirlo, yo tenía dos ideas, una de hacer franquicias en plazas comerciales y la otra llevarme esa concesión y replicarla en Estados Unidos. Intenté hacerlo con H-E-B y el modelo no cuadró. O sea, nosotros teníamos un modelo operativo financiero que funcionaba con una comisión. Cuando llegamos allá, pues las tiendas están de otro tamaño, el ticket promedio por tienda es diferente, entonces no cuadraba la comisión que nos querían pagar, entonces no se pudo hacer en H-E-B. Y dijimos, bueno, a lo mejor en supermercados independientes puede ser, lo dejé como plan B. Y el plan A fue, oye, contraté un equipo completo, igual, 100%, Samuel. O sea, buscar que fuera una estrategia como, por ejemplo, me tocó a mí desarrollar en Cemex Construrama. Entonces yo quería hacer algo muy parecido, como una especie de concesiones, franquicia. Hice un equipo completo, diseñamos todo lo que son contratos, un equipo especial para hacer arquitectos, imagen, y nos lanzamos a hacer a través de franquicias hoy la venta. Primera franquicia, 100 propuestas, esto es una maravilla, ¡pum! La segunda, la tercera, la cuarta, y yo dije, pues cerremos H-E-B prácticamente porque vamos desbocados. Yo creo que es uno de los conceptos en mi vida que más profesionalismo y más perfección le hemos metido. Hicimos todo lo que tendría que hacer un profesional. Arrancamos las 2 primeras franquicias y el día 0, ¡pum!, se vino la crisis de la influenza y por 6 meses no llegó gente a las tiendas. ¿Te quebró? No pueden aguantar el guante y las rentas. Tercera tienda, ciérrala. Cuarta tienda, ciérrala. Empaqueta todo y mételo a tu libro de lecciones aprendidas. No siempre vas a tener todo, aunque tengas todo perfecto, hay variables que no controlas tú. ¿Quién iba a controlar una crisis como esa? Entonces decidimos cerrar ese negocio, no seguirle, aunque era un negocio exitosísimo, pero fue un negocio fracasado por falta de que el concepto era tráfico en el punto de venta. No llegó gente, no come. Punto. Teníamos la idea de colocarnos al lado de Burger King, de McDonald's, robarle gente, robarle el tráfico, estar en las principales plazas, buscar plazas que fueran convenientes, estudiamos hasta los flujos de cómo caminaba la gente en la plaza, todo. Y no funcionó. Entonces, plan B, cómo sacar el producto de las tiendas, ya que no hay tanto consumo. Diseñamos una herramienta con atumesa.com, en aquel momento Hora de Comer, eran varias plataformas. Le buscaron. Y buscamos cómo crear una especie de Uber Eats para sacar el producto de las tiendas. Y ese negocio también funcionó bastante bien. Estuvimos como 1 año con él por cuestiones más de inseguridad. Tuvimos que cerrarlo porque no estaba preparado todavía yo para manejarlo. Y el negocio de H-E-B, pues nos fuimos a varios mercados en Estados Unidos, ofrecimos la concesión y después de 1 año de operar en una tienda, una persona me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero el concepto completo. Entonces, pues terminamos saliendo de ese negocio. Le dije, bueno, si quieres el concepto completo, compra también México. Y cuando hizo la propuesta acá, H-E-B dijo, no, déjame mis tiendas a mí mejor. Entonces nos pagaron nosotros las tiendas acá y el concepto se sigue. Sí, porque aparte cuando abres eso es un concepto novedoso, el comprar comida terminada en la tienda, pero llega un punto en el que tal vez el público de una tienda, que es el mismo, ya no consume con tanto fervor la misma comida. Mira, era increíble porque llegaba el ama de casa, ya le cociné a mi marido, dame esto. Y al día siguiente había una gran variedad de productos, entonces, y el producto pues era de una calidad adecuada, ¿sí? Y entonces resolvían las señoras y luego llegaba el señor, el chofer y compraba, y llegaba el paqueterito y compraba, y llegaba el otro, teníamos desde tamales hasta paella, carne asada, o sea, teníamos... Metiste de todo. Todo, tenemos una gran variedad. Y empezamos, yo tenía creo que es algo que yo recomiendo mucho a cualquier persona. Una recomendación como empresario es especialízate, ¿sí? Y tenía yo la filosofía de ir todos los años a un sitio, o sea, un congreso, a una preparación. Nos íbamos a la feria de alimentos en Chicago, McCormick Center en Chicago, y me pasaba 1 semana ahí tomando todas las charlas de las principales tendencias y me traía siempre un equipo
que me permitiera diferenciarme en calidad, etcétera, para poder diferenciar pues el producto, ¿no? Entonces, ¿Hoy crees que preparaste demasiado la empresa y te decepcionó el hecho de que la empresa te fallara? O sea, porque hay veces que uno está metido en su negocio y lo prepara tanto y le mete tanto cariño, y a veces cuando no se da, sientes que el negocio te falló y encuentras las respuestas, porque al ser inteligente dices, esto no lo debía haber hecho así, esto lo debía haber cambiado, no le debía haber metido tanto tiempo, tanta dedicación a esto que no era tan importante, más bien se lo debía haber metido a esto. ¿Te sucedió? yo creo que la decepción principal fue conmigo mismo, porque a pesar de que estaba preparado a ser un tipo operativo, me faltó tener la visión de a lo mejor mentorearme con gente que tuviera una visión más amplia y decir, oye, tu concepto lo puedes llevar a Europa, lo puedes llevar a donde quieras, lo puedes ampliar de esta forma. Yo veía esas dos cosas y hasta ahí fue mi limitación. No tuve la visión de ver más allá. Entonces, quizás no me apagó un poco la llama a eso y dije, mejor lo vendo y salgo de él, ¿verdad? Y busco una opción que me apasione más, que es la logística, ¿no? Y yo creo que eso por ahí es donde me fue... ¿Qué siguió después del primer fracaso? Uno, tomar lecciones aprendidas. Dos, hacer un alto. Fueron esos 2 años que estuve como director de esas 2 empresas. Y en esos 2 años entendí que no, mi mundo es mi tiempo, o sea, mi capacidad de yo de producir yo mismo. Y así he estado produciendo durante este tiempo. En el año 2007, fíjate, estuve haciendo muchas cosas. Mauricio Arc de Quality Post me invita a abrir una paquetería, porque venía toda la digitalización para Quality Post. Fue un proceso de mucho aprendizaje. Empecé a contratar gente, empezamos a desarrollar. Abrir una paquetería ustedes, propia. Sí, él me ofreció 30% de acciones de la empresa. ¿De Quality Post? De Coupe Express, que era la paquetería de Quality Post. ¿En qué se diferenciaba de Quality Post, que también es una paquetería? Quality Post era una mensajería. Llevaban sobres, tus estados de cuenta, etcétera. Ya eso iba a desaparecer porque pues todo con la era digital, teléfono. Sí. Entonces él estaba previendo anticipadamente a dónde meter, en qué línea de industria meterse sin salirse de la logística. Y pensó en la paquetería como una opción. Yo no sabía absolutamente nada de paquetería, entonces, y tenía mi negocio de pepones, entonces estaba como que en una dualidad, ¿no? Y pasé 2 años armando toda la planeación estratégica, todas las ventas, abriendo una bodega. Me pasé por todos los centros de distribución de DHL, FedEx, conocí toda la industria. O sea, creo que eso es algo que yo recomiendo mucho porque te da una visión completa, que sí, que no. Después de 2 años de operar, nosotros teníamos una gran venta, vendíamos demasiado, pues realmente, sinceramente ese era mi fuerte. ¿Cuál era el nicho de negocio? ¿Entregaban paquetes de particulares? Sí, al consumo, vender guías, ir a pymes y decir, oye, te vendo 5,000 guías para que tú mandes tus paquetes, buscamos empresas piramidales. ¿Y cómo le hacían con la operación? ¿La terciaban o era de ustedes mismos? De nosotros. Era una locura. O sea, ustedes tenían camiones y ustedes movían Empezamos a meter camiones y todo eso. Fallas en la operación, llegar tardía. No teníamos sistemas, no teníamos buenos conveyors para hacer la redistribución. Cuando me fui al centro de distribución de Estafeta o al de DHL, dije, no, el de DHL no tienes forma de competir porque tienes que hacer una inversión extremadamente grande en la operación para medio competirle a una empresa de ese tamaño. Entonces entendí en ese momento y dije, no, esto no es lo que debemos hacer. Y ahí fue donde seguí enfocado en Pepone, que era mi empresa principal. Dije, el foco sobre lo que tiene que ser, me voy sobre mi franquicia, sobre las concesiones en Estados Unidos y me retiro del proyecto, pero queda... O sea, entonces lo hiciste a la par, no fue cuando cerraste lo de la comida, fue a la par. Fue a la par. Fue a la par. Hablo con Mauricio, le digo, ¿sabes qué? No, Mauricio, yo... Oye, pero complicado abrir una empresa de paquetería, porque la inversión es de locura solamente en el transporte. Es más, solamente que quisieras manejar paquetería de aquí a México, solo una ruta, ya es muy complicado. Muy complicado. ¿Y cómo compites con precio? ¿Cómo compites por precio con los grandes que hoy te mueven? No. Y no había una limitante, habían paquetes muy grandes, chiquitos, se vendían demasiadas cosas grandes. O sea, realmente el éxito, por ejemplo, de FedEx en Estados Unidos es el sobre. Eso es rentabilísimo. Claro, sí, claro. No aire. Sí. Entonces, fui aprendiendo todo eso en el camino. Realmente no estaba preparado. ¿Te retiraste de la empresa de paquetería con pérdida?
Yo creo que a lo mejor cuando yo me fui estaba en punto de equilibrio, pero a los 2 años sí se empezaron a hacer más inversiones para abrir una bodega más grande y todo eso, y ahí sí quebró Ya la no te empresa. tocó a ti. No, no me tocó a mí. Pero te tocó perder dinero en esa empresa en la inversión inicial. ¿Te fuiste en rojos? Sí, yo creo que la empresa no llegó a números negros porque siempre estaba en inversión. Sí, Estamos es complicado. metiendo camiones y más cosas, más gente. Pues ¿sabes qué? Le vamos a meter dinero hasta que nos empiece a dar. Eso es algo bien complicado en los negocios porque ¿en qué punto quieres invertir para el futuro? ¿Y en qué punto quieres invertir para tener flujo hoy para gastarlo? O sea, es una decisión. Sí. Hay negocios que desde que te metes tienes que leer que no va a haber retorno rápido y que pueden ser 5, 6, 7 años. Sí. Muchos grandes empresarios dicen que esa tiene que ser la visión. No. Si tú lo que quieres es dinero ahorita, ¿por qué esa tiene que ser la visión? También hay negocios para recuperación inmediata. Entonces, sí, definitivamente yo también pienso que el negocio de la logística, como se estaban metiendo ustedes, no termina la inversión. Terminas teniendo más dinero derivado de que tu empresa vale más por los activos y la infraestructura y por la cantidad de operaciones que hace al día. Pero no traes el dinero en la bolsa. No. Siempre está en reinversión, y si no lo haces, el negocio empieza a perder fuerza. Es bien complicado decidir eso. Es muy difícil trabajar sin verle dividendos a una empresa. Es muy complicado. Yo, con esta empresa, AV Storage, que ahora manejo, nosotros, las personas que entraron a invertir conmigo, que es mi socio Manuel, nos pusimos una meta de estar 2 años sin sueldo para recap la inversión y hacer crecer la empresa. 2 años es algo... Bueno, ahí me quiero ir, después de esa empresa me quiero ir a 2 cosas o 2 negocios que son muy famosos tuyos y que yo creo que sí te sientes muy orgulloso de ellos, que es Pack2Go y AV Storage. Sí. Platícanos de ellos. ¿Hace cuánto? ¿Cómo los formaste? ¿Cómo llegaste a que sí fueran lo que son hoy después de esos errores o de esas cosas que no te salieron como las pensabas? Mira, en Pack2Go habían 3 socios, además de que entré yo, pero 3 socios que eran chavos muy brillantes, más jóvenes que yo. ¿Siempre te ha gustado trabajar con socios? Sí. Yo siempre he querido hacer algo grande, ser parte de algo grande y no ser el todo de algo chico. Okay. Yo creo más en eso, pero bueno, eso es algo personal, es una creencia ¿verdad? Personal. Creo que la capacidad de la suma, siempre y cuando sea medido, ¿no? Estuve leyendo un libro hace poco que hicieron una empresa de contabilidad, ahorita te recuerdo, me acuerdo el nombre, y hicieron un estudio en 100 compañías de Estados Unidos y llegaron a una conclusión que ellos, Pricewaterhouse hizo este libro y estableció, ellos en el estudio encuentran que el ideal en una empresa son entre 3 y 4 socios, que todos tengan una diversidad de aportación, que es la mejor forma de tener una sociedad para una pyme, para una startup. Y en esta compañía, fíjate, Pack2Go, uno de los socios fue el primer gerente comercial que tuve en la paquetería. Sí, durante la historia te vas haciendo de amistades que luego te sirven para hacer negocios. El vendedor más importante, 2 chavos brillantísimos, Marcelo y Jaime, y luego Daniel en la parte administrativa. Y ellos 2 me inspiraban demasiado porque eran chavos que nunca decían que no. Siempre se puede todo. Entonces, imagínate, me consigo yo ya en la etapa de director general en Toolcraft con ellos. Siempre me tuvieron como un mentor a mí. Me veían como un mentor. Y yo decía, me preguntaban, oye, ¿qué hacer? Pues no funcionó la operación, pero la venta sí. Pues maquilen. Claro. Entonces empezaron a maquilar ellos las guías. Estafeta. En Pack2Go. Sí. Y estos tipos eran unas máquinas vendiendo. Yo te digo, creo que fue algo que, no sé, ellos llegaron muy nuevos sin la experiencia. Si entra el dinero, la operación se acomoda, pues con dinero sí. Encuentras la manera. Una de las cosas que quizás fue un poco duro en mi formación de los vendedores, por ejemplo en Quality Post, era yo el sábado a las 8 de la mañana cerraba la puerta de la oficina y decía, vamos a entrenar a los vendedores. El que no llegó porque pues se emborrachó anoche. Entonces, era un poco duro, yo me he flexibilizado en eso, pero yo entendía así como fue mi formación en la Marina y yo me hizo fuerte. Todas las crisis que he pasado en mi vida, gracias a Dios, no hay ninguna que sea más fuerte que la formación que tuve de joven. Uh-huh. Entonces, les dolía mucho, pero ese proceso de entrenarlos los hizo unos tipos brillantísimos. Uh-huh. Y entonces empezaron a crecer. Y me llevan a la compañía
me invitan, estando yo en Toolcraft, me dice, Rafa, ¿por qué no te vienes acá? Queremos hacer esto, queremos... Y ok, pero bueno, yo traía la idea de hacer dentro de la industria una empresa, dentro de esta misma empresa, en donde yo tuviera mi mayoría de acciones. Entonces empecé a meterle tiempo a la parte de almacenaje, pero tomé la empresa Pactuvo, prácticamente no tenía ventas, o sea, era muy poco lo que se vendía, y hicimos un plan estratégico de crecer en 4 o 5 años, hacer de las 100 empresas más grandes de logística del mundo. Era vender $100 millones. Demasiado ambicioso. Súper ambicioso. Crecimos, yo llegué y éramos, no sé, yo creo como unas 20 personas, y en 4 o 5 años éramos 420 personas. Yo perdí la capacidad de contratación y tomamos 2 decisiones. Una, traer un consejo a la empresa externo, porque ellos eran muy jóvenes y les hablas de contabilidad o de sistemas y pues eran vendedores. No, llega un punto en que te rebasa. ¿Hoy estás todavía en Pactuvo? No, en el año 2015 entra el board, donde está una persona que respeto muchísimo, Eugenio Garza Herrera, y su equipo, y hizo muchísima química con él en muchas cosas, porque imagínate, su base es control total de calidad aprendido en Japón. Yo soy formado de eso, también lo vi en Japón, entonces hicieron match total. Y vendiste. Y me preguntó en un momento y le dije, me interesa el negocio, y le dije, dale, o sea, este negocio no tiene... Yo todo el que meto a esta empresa le digo, tienes trabajo para toda tu vida, porque la logística, si lo haces bien y te especializas, es una curva de... ¿Por qué vendiste algo que iba tan bien? ¿Por verlo crecer más? ¿Por agarrar flujo? Sí, Eugenio para mí es un magnate, es un hombre que todas las industrias que ha tomado es el 1 o 2 de la industria. Entonces, iba a ser la logística 1 o 2. Y yo tenía la idea de, oye, me voy a asociar ahora con un tipo que tiene lo que me ha faltado, la visión de largo plazo. Okay. Entonces, le dije que sí. Obviamente sabía que me podía llegar a diluir mucho. Compra acciones, y cuando compra las acciones yo le digo, oye, Eugenio, todo está bien, pero yo traigo esta empresa que quiero montar y yo quiero el 51%, ya está discutido con mis otros socios. Y estudió, regresó conmigo, me reunió en su oficina y me dijo, no, Rafael, yo sí quiero que seas el director general, pero yo traigo una empresa de tantos miles de millones de pesos de esa industria. Le dije, no, pues no tengo el capital suficiente para llegarle a ese número. ¿Tú tienes algún problema en que yo compita? Para nada. Por años estuve formando gerentes en Pactuvo. La estrategia fue pasar 2, 3, 4 años formando vendedores, formando gerentes. Hicimos un mini MBA. Yo era el líder del mini MBA. Todas las semanas clases para formar gerentes, para que hubiese cantera interna. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vas al TEC a dar clases? Y me destapó como que el tema de responsabilidad social que siempre había querido hacer. Él me ayudó a conducirme en el TEC. Y dejó Pactuvo con la idea en el año 2017. ¿Te dejó buen dinero dejar Pactuvo? Sí, me dejó para poderlo hacer. Sin embargo, yo siempre he sido también de la idea de no invertir mi capital. O sea, yo invertí por primera vez en mi primera empresa y luego dije, yo creo que tengo la capacidad de poder convencer a gente de que venga, invierta en un negocio donde ellos pueden recap más dinero. Entonces eso es lo que me he enfocado, en ser un... ¿Te dolió dejar tu negocio? Siempre son como hijos. No creo que quieras dejar tu hijo abandonado. Siempre lo miro y veo, wow, cómo va. Todas las empresas que he vendido, de las que he dejado, siendo ejecutivo, son para mí mis hijos. Y los veo, los cuido. Tengo una lealtad tremenda sobre esas compañías. Nunca le daría daño. Por ejemplo, ahora compito en algunas cosas con Pactuvo, con mi empresa. No, o sea, no, traerme gente o no. Oye, ¿y sientes que has desarrollado esa habilidad de levantar capital? Que es una gran habilidad, porque esa sí es una habilidad muy importante cuando necesitas hacer crecer el negocio. Porque es imposible que siempre tengas el flujo para cuando se viene un crecimiento porque tienes un éxito comercial. ¿Sí lo has logrado desarrollar? Yo pienso que es una de mis habilidades más importantes. O sea, levantar dinero. Sí, porque sin capital o te quedas como autoempleado
o el negocio queda chiquito, te adquiere alguien, no tienes posibilidades de crecer. Entonces, sí, te quedas fuera. Es, te quedas fuera de la película. es poder conseguir el capital y el flujo suficiente para poder seguir teniendo ese capital que te dé la posibilidad de seguir creciendo y ser un poquito más maduro en esta etapa de mi emprendimiento para saber cuánto realmente me quiero arriesgar más adelante, porque quiero buscar sustentabilidad, una empresa de largo plazo, un buen posicionamiento de marca, qué especialización, dónde me quiero hacer el fuerte en la industria. Hay demasiados nichos buenos en los que puedes estar. Entonces ahorita es eso, ¿no? Es fortalecer mi compañía, fortalecerla. Platícanos de eso, ¿cómo va AB Storage? Muy bien, nosotros hemos sido una compañía que yo traía la idea de Impacto de lo almacenaje, abrimos almacenaje y luego pues nos metemos en una industria donde es una selva, te consigues de todo, ¿no? Yo abrí... Es una selva pero con muy diferentes calidades. Sí, sí. Quizás cuando digo selva es un poco porque la industria de distribución nacional tiene un ingrediente muy importante ahorita que es el fraude. O sea, hay demasiados robos. En México se roban una unidad de transporte, autotransporte cada hora. Entonces, y por más que le meten sistemas, el ratero encuentra... A cada medicina le encuentra antídoto. Sí, yo recuerdo hace muchos años que trabajé en esta compañía que después que terminé el MBA, que me llevó a una planta de Otis en Estados Unidos y fui a la planeación estratégica de ellos como aprendizaje. Y la misión de Otis en ese momento era pasar desapercibido. Un mercadólogo te diría, pues están locos. Como que una marca no quiere pasar desapercibido. Esta sí, me dijeron, los elevadores nadie quiere quedarse atrapado. Y bueno, ¿cómo funciona eso? No, pues hacia adentro de la empresa queremos que sea 1 minuto el tiempo de respuesta de cuando desatoras y sacas a la persona. Hacia afuera no queremos que se quede atrapado. O sea, un tema de confianza y confiabilidad. Y yo dije, wow. Entonces la misión de esta compañía de gestoras fue para ser confiable en el mercado. O sea, que no nos roben, que te atiendan bien, que te atiendan rápido, que tengan un trabajo de atención y servicio especial, que tengamos los sistemas, que tengamos los protocolos, que si vamos en ruta, pues tengamos el cuidado de que no te roben en la ruta, de que el transportista sea una persona lo más profesional posible. Es difícil, ¿sí? Hay muchas triangulaciones, hay muchos operarios que no están preparados. Finalmente funciona ese negocio y el que maneja es un chavo que no tuvo la oportunidad de estudiar y que es como que la última opción es manejar, que no gana un buen sueldo, que va desvelado, que toma cosas para no quedarse dormido, etcétera, etcétera. Y en la vía te consigues retenes y hay está coaludido mucho del ambiente para que se den esos robos. Sí, estás en un negocio muy, muy difícil. Sí. O sea, sin duda yo creo que te encanta meterte a riesgos. Pero también estás en giros que cuando triunfas, porque no es tan fácil lograr la calidad en giros complicados. O sea, sí. Es un giro complicado y cuando lo logras, pues tienes el reconocimiento del mercado, porque el mercado te reconoce por el día a día. O sea, dice, oye, yo muevo tanta mercancía, hago tantos movimientos y mi incidencia es muy baja, pues estoy trabajando con una empresa muy confiable y tienes la fidelidad del cliente completa, sí, y por mucho tiempo. Es como partir del principio de que todo falla menos tú. Es correcto. Entonces, si tú logras llevarlo a la cultura de trabajo, falla todo. Siempre va a fallar, pero tú no fallas, tú siempre vas a poder dar una diferencia en el mercado, ¿no? Estimado, tu historia es muy interesante. Aquí en Makers nos encanta ver diferentes formas y visiones sobre los negocios. Sin duda esta es muy enriquecedora. Demasiada preparación y demasiadas bases para crear negocios exitosos. Y bueno, eso lo aplaudimos porque es una historia más inspiradora para la gente que nos ve. Y es un camino más que se puede tomar para lograr el éxito. Te agradezco mucho tus palabras. No, yo te agradezco a ti que hayas venido. Y bueno, yo te invito a que en un par de años volvamos a platicar y nos dices qué ha pasado. Es posible que llegues con la sorpresa de que vendiste AB Storage y ya estás con otro, porque como que tienes gusto por vender y por recomenzar. Siempre empezar es emocionante. Algo que apasiona. Es emocionante. Yo soy un emprendedor, o sea, yo me considero un emprendedor. A donde voy trato de abrir puertas, dejarlas abiertas siempre y sobre todo pues en toda la cadena, desde el proveedor, desde el cliente, desde los ejecutivos, desde los colaboradores, pues buscar siempre que haya una armonía que pueda apoyarles
que pueda ayudarlos, que pueda enseñarles, que su curva de campana de vida no sea que muere la persona con su curva de desgaste personal por su edad, sino es un buen equilibrio. Le invierta tiempo a una industria en donde él se pueda convertir en un especialista. Siempre le digo a la gente, si tú pasas 3 años, te conviertes en un especialista. Si pasas 5 años en esa industria, te conviertes en un experto. Si pasas 10 años, no hay quien te gane. Es correcto. Muchas felicidades y muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente, Makers. Muchas gracias.